Varios métodos alternativos en la preparación de aminas tipo primario y secundario. Para eso vamos a comenzar a analizar el primer tema, que es el uso de un nucleófilo fuerte conocido como el ionacida. Dentro de los métodos que se han visto en la preparación de las aminas, se ha revisado la acidación de las aminas, la reducción de las aminas para preparar aminas primarias. También se ha revisado la reducción del grupo nitro para preparar arilaminas. Este es otro método, tiene una base muy parecida, pero los reactivos que se ocupan son diferentes. Y hablamos de nucleófilo, porque el agente reductor va a ser el mismo que se usaba en las sesiones anteriores. Vamos a comenzar entonces. Para esto es importante saber que existe un nucleófilo que se representa con la fórmula N3, el cual se conoce como ionacida. Este nucleófilo es más utilizado para reemplazar el uso del amoníaco. Esto debido a que este tipo de sustancias pues generan algunos subproductos volátiles que pueden ser contaminantes o podrían llegar a afectar la salud de las vías respiratorias al momento de llevar a cabo la preparación. Entonces por eso es muy recomendable utilizar las mascarillas. Para eso, evitar el uso del amoníaco, se reemplaza el amoníaco y se utiliza una sustancia que pueda permitir, o un reactivo que pueda permitir donar un nucleófilo fuerte que se conoce como el ionacida. Entonces, la reacción se basa en mezclar en un recipiente que generalmente suma atrás una sustancia conocida como halogénuro de alquilo, que puede ser de tipo primario o secundario. También habla como halogénuro de alquilo un haloalcano. Entonces, para el ejemplo que nos presenta el libro, la reacción para sintetizar una amina primaria se va a llevar a cabo entre este halogénuro de alquilo primario, que tiene como característica poseer en la estructura un anillo aromático. Es muy diferente a las que hemos visto en las sesiones anteriores. La sustancia que se va a usar para preparar la amina es el 1-bromo-2-feniletano. En la estructura pues vemos que es un haloalcano primario. Sin embargo, la cadena de alcano está unida a un sustituyente fenil. Hay que mencionar que la reacción de sustitución nucleofílica no afecta al anillo, porque no hablamos de una reacción de sustitución aromática, más bien es una reacción de sustitución binominal sobre el alcano primario o sobre el halogénuro de alcano primario. En este caso, pues, el 1-bromo-2-feniletano es el que se va a mezclar o se va a preparar con una sustancia que se va a llamar ácida de sodio. Ese reactivo ácida de sodio permite donar nuestro nucleófilo fuerte, que va a interaccionar en un medio estable con etanol, va a interaccionar con el halogénuro de alquilo para poder expulsar ese grupo saliente y permitir que se introduzca en la estructura de la molécula sobre la cadena de alcano principal el nucleófilo fuerte, reemplazando en sí ese halógeno o el grupo saliente. Recuerden, la estructura del anillo aromático no se perjudica en la reacción porque no es una reacción aromática, es una reacción sobre el alcano primario. Entonces, como intermediario, cuando estas moléculas interaccionan entre sí, se forma ese intermediario conocido como el 2-feniletilacida. Los intermediarios de la síntesis de aminas por el uso del ionacida son ácidas, porque tienen en la estructura el grupo sustituyente o el nucleófilo fuerte conocido como ionacida. Entonces el producto es 2-fenil, 2-fenil, 1,2, 2-fenil etilacida. Entonces esta molécula intermediaria debe de someterse a una reacción de reducción y vamos a seguir usando agentes reductores que se habían mencionado en sesiones anteriores, conocido como el tetrahidruro de aluminio y litio o hidruro de aluminio y litio. Es recomendable, les decía, que esta molécula actúa como un complejo de aluminio y litio que está totalmente hidrogenado. Entonces,
Para permanecer en esta forma se debe de agregar la solución de éter. Y para este tipo de reacción, como la sida es ácida, se requiere, y también tenemos un anillo que lo da carácter ácido, podemos agregar en la solución o podemos usar la solución de éter con un porcentaje acuoso, o sea que una solución acuosa del agente reductor estabilizado con éter. Una vez que hemos agregado en agitación constante este agente reductor, por la vía de la reducción adicionando hidruros, se permite la formación de la amina de tipo primario, reemplazando en la estructura de la molécula dos nitrógenos, rompiendo los dobles enlaces unidos el nitrógeno doble enlace y metiendo los hidruros hasta llevar a cabo la formación de la amina de tipo primaria. Si hablamos de los pasos más importantes del mecanismo, quedaría de manera general lo siguiente. En un matraz generalmente de destilación se lleva a cabo un proceso de reacción en donde se hace interactuar un halogenuro de alquilo cualquiera de tipo primario o secundario y se le agrega el reactivo donador del nucleófilo para que se lleve a cabo la SN2 en la primera etapa, que se conoce como ácida de sodio en etanol. El producto intermediario formado para este caso va a ser una alquilacida porque se está usando una cadena de alcano unido a un anillo aromático o un arilo. Esta alquilacida debe de reducirse con hidruro de aluminio litio en solución de éter y como el medio está ácido acuoso, vamos a obtener la amina primaria de tipo alquilada. No estamos hablando de una de tipo arilo, porque se sigue teniendo el anillo aromático. Entonces no hemos modificado la estructura ni la aromaticidad de la molécula, simplemente se ha reducido el ion ácida hasta el grupo amino. Y eso lo hace a través de distintas etapas en donde se adicionan cada uno de los hidrógenos y se escapa el nitrógeno en forma de gas. Esta ionacidad también se usa mucho en las reacciones en donde se introduce el ionacida en sales de amonio, que también el ion se escapa como gas, como 2 nitrógeno molecular, en donde escapa como gas. En este caso, pues nada más nos interesa saber que otra forma de preparar una amina tipo primario secundario es agregar un halógeno de alquilo con ácido de sodio en etanol, se obtiene una alquilacida, la alquilacida se reduce hasta obtener la amina deseada, ¿verdad? Porque también depende el tipo de clasificación del alcano. Por ejemplo, en este caso fue un alcano primario. Si fuera un alcano secundario, al final obtendríamos una amina de tipo secundaria. Bueno, este es uno de los métodos alternativos. El otro método que se conoce es la síntesis de aminas por el proceso de síntesis de Gabriel. Este método no es de los más comunes debido a que no se utilizan cadenas lineales de alcanos primarios, más bien se utilizan unas moléculas conocidas como ftalamidas. Entonces, para poder llevar a cabo esta ruta de síntesis, primero hay que realizar una alquilación de la ftalamida. Entonces nosotros vamos a realizar esta alquilación empezando con el uso de una o de cualquier ftalamida. Las amidas, por ejemplo, que tienen en su estructura dos grupos carbonilo, como estamos viendo, se conocen como ftalamidas, en donde el nitrógeno que está en el centro quiral adyacente al carbonilo tiene carácter ácido
y este nitrógeno es flaqueado por dos grupos carbonilo. Entonces, la característica del proceso de síntesis de la amina es que se requiere una ptalamida que tenga un nitrógeno quiral ácido flaqueado por dos carbonilos para poder llevar a cabo la reacción. Entonces vamos a empezar con una amida de tipo heptalamida al cual se le va a agregar en un matraz, que generalmente las reacciones se llevan a cabo en matraces, que en la agitación se le va a agregar una base fuerte para poder llevar a cabo un proceso de desprotonación. Puede ser cualquier base fuerte, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. El chiste es que se lleve a cabo el proceso de la desprotonación del nitrógeno para poder alquilarlo. Entonces, una vez que hemos agregado la ptalamida y la hacemos reaccionar con la base fuerte y agregamos etanol para estabilizar, nosotros vamos a obtener una imida desprotonada. Esta imida desprotonada se le va a someter a un proceso de alquilación. Este proceso es rápido y lo vamos a lograr agregando en el medio algún halogenuro de alquilo. Una vez que se agrega ese halogenuro de alquilo, vamos a obtener la heptalamida alquilada, y esa heptalamida alquilada o la imida N-alquilada va a sufrir una hidrólisis básica para obtener una amina de tipo primario. Como subproductos se puede, además de obtener la amina como producto principal, se puede obtener un ácido dicarboxílico. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo más desarrollado, nada más es la base. Entonces, la ruta pues va a tener ciertas ventajas frente a otras que se han hablado. Por ejemplo, en el caso de la alquilación de las aminas usando amoníaco, pues se obtenía una polialquilación. Eso era una desventaja porque no podías obtener un producto únicamente específico al 100%. En el caso de la síntesis de Gabriel sí se puede utilizar y se puede obtener específicamente un producto de interés de tipo primario como amina. Entonces, aquí vamos a explicar un ejemplo de la síntesis de Gabriel usando esos compuestos conocidos como heptalaminas, pero previamente la heptalamina debe de ser preparada usando como reactivos principales ácidos dicarboxílicos. Entonces, vemos por ejemplo que a partir de un ácido dicarboxílico se puede obtener una amina de tipo primario. Para empezar, el punto número 1 es conseguir el ácido dicarboxílico. En este ejemplo se está utilizando el ácido benceno 1,2-dicarboxílico. Ácido porque tenemos el grupo carboxilo en la estructura. Entonces, y son de doble grupo. Entonces, los ácidos carboxílicos que contienen dos grupos funcionales tipo carboxílicos se conocen como ácidos dicarboxílicos. Y en este caso, como es un anillo de benceno, tiene un ácido carboxílico en la posición 1 y otro en la posición 2. En la posición 1 le corresponde el grupo principal carboxílico, entonces su nombre sería ácido benceno 1,2-dicarboxílico. Empezamos con esta molécula, hemos conseguido la molécula y a comparación de la preparación de bionacida, aquí sí se utiliza amoníaco con la finalidad de romper el enlace carbono-carbono que une al anillo bencénico para poder flaquearlo y liberar grupos hidroxilo para que nuestra molécula obtenga una estructura de heptalamida. Entonces, al agregar al dicarboxílico el amoníaco con altas temperaturas, flaqueamos la unión en enlace, rompemos el enlace sencillo carbono a carbono del anillo aromático tipo benceno y liberamos los hidroxilos.
de tal manera que se obtiene una ftalamida. Veamos la estructura. En la molécula estamos revisando, por ejemplo, que se conserva el anillo bencénico y que eh, los dicarboxílicos o los grupos dicarboxílicos se rompen y solamente se conserva el grupo carbonilo. La característica de las ftalamidas es que contienen anillos bencénicos en donde un anillo cíclico no está unido por solamente carbono, sino que contiene heteroátomos, que es de tipo amino, y que este heteroátomo está flaqueado por dos grupos carbonilo adyacentes. Entonces, esta es una ftalamida. Esta ftalamida nos dice el fundamento de la síntesis que debe de prepararse en medios básicos. En el caso anterior se usaba hidróxido de potasio, en este caso estamos usando hidróxido de sodio. Cuando la ftalamina reacciona con el hidróxido de sodio, se puede desprotonar. Una vez que se desprotona, el nitrógeno que está flaqueado por dos carbonilos puede interaccionar con un halogenuro o con un halogenuro de alcano de tipo primario, por ejemplo, y puede enlazarse. Una de las características de las aminas es que puede formar un enlace con un electrófilo. Entonces se enlaza con un electrófilo, que en este caso es el grupo metil, y se alquila. A esta etapa se le va a llamar alquilación de la ftalamida. Se alquila con el halogenuro de alcano primario gracias a que el nitrógeno puede formar un enlace con un electrófilo, como el caso del metil. Una vez que la ftalamida está alquilada, se puede preparar usando hidróxido de sodio y usando el agente reductor, como lo veíamos en la sesión anterior. En este caso, el hidróxido de sodio en exceso, cuando tenemos la imida N alquilada, permite liberar una molécula de agua y obtener la amina de tipo primaria debido a que se ha roto los enlaces flaqueados con carbonilos, liberando la estructura de la amina alquilada para obtener una amina de tipo primaria y obtener ácidos dicarboxílicos que se les ha añadido sodio como su producto. La idea de esta síntesis es que nosotros entendamos que no solamente se preparan las aminas usando alcanos primarios, sino también se pueden usar aldehídos, se pueden usar cetonas o ácidos carboxílicos. En este caso, la síntesis de Gravell empieza con la preparación de la ftalamida usando ácidos carboxílicos. Cuando se preparan con amoníaco, se obtienen las ftalamidas. Las ftalamidas se desprotonan con una base fuerte y se les puede añadir al medio un halogenuro de alcano primario. El nitrógeno forma un enlace con ese electrófilo, que es un carbanión cuando se libera en el medio, y puede formar una ftalamina alquilada. La ftalamina se trata con exceso de hidróxido de sodio en agua y altas temperaturas, acuoso, para poder obtener la amina de tipo primaria que se ha desprendido de la estructura de la ftalamida. Se obtiene como subproducto los ácidos carboxílicos que tienen disponibilidad de electrones para volver a recuperar su origen, ya sea si fuera de tipo ácido, para poder recuperar el ácido dicarboxílico y volver a continuar la reacción, obteniéndose más aminas de tipo primario. Estos son dos métodos altamente usados en la síntesis de aminas, pero este es industrializado con la finalidad de obtener moléculas muy específicas. Existe otro método que se llama aminación reductiva, que vamos a ver en la siguiente clase y que es uno de los métodos que frecuentemente se usan para la preparación de sustancias nocivas para la salud. Entonces vamos a ver ese tema en la siguiente sesión.